Ya, perfecto, estimado doctor. Ujú. Muy buen día, estimados participantes. Somos B-Lawyer. En esta ocasión, continuando con el desarrollo de las sesiones del Diplomado de Derecho Internacional Penal, tenemos la presencia del doctor Carlos Molina, quien es profesor de Introducción al Derecho por la USP, profesor en Derecho Penal 2, parte especial, cátedra UNNE, año 2021. Asimismo, es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal en Argentina y a nivel de Latinoamérica. Estimado doctor, es todo un placer que nos acompañe el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado Javier. Perdón, Fabián. Es siempre un lujo compartir con ustedes, con Hansel Salinas, que es intermediario, ¿no es cierto? Y ya hemos organizado alguna que otra conferencia y charlas, y bueno, como siempre, a gusto trabajar con ustedes. Bien, más allá de la presentación que hace el estimado Fabián, básicamente, le voy a pedir que prendan las cámaras, entonces no me siento solo, prefiero conversar con ustedes a dar la clase solo yo. Fíjese, mire, una vida muy aburrida, ¿sí? Una vida aburrida. ¿Qué hace usted? Y bueno, mire, leo penal, y cuando está leyendo penal, estoy litigando penalmente. Si no estoy litigando penalmente, estoy en la Facultad de Derecho, aprendiendo Derecho Penal, o sea que una vida muy poco interesante. El tema que tenemos para compartir en esta jornada va a ser la comisión por omisión, o como los llamamos nosotros, delitos de omisión. Sí, delitos de omisión, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo intelectual por, de alguna forma, entender qué es una omisión propia, entender qué es una omisión impropia, y los problemas que traen aparejados estos últimos. ¿Cuáles son los problemas de imputación objetiva de los delitos de omisión? A cualquiera del grupo le consulto si me puede ayudar en este sentido, comentándome cuál fue la última obra que leyó de Derecho Penal. Cualquier doctor o doctora. Cualquier alumno o alumna. ¿Pueden habilitar el micrófono ellos, no, Fabio? O sea, tienen un permiso perfecto. Cualquiera que me diga cuáles fueron las últimas obras o las últimas obras que leyó de Derecho Penal. ¿Qué hora sería en Perú? Las 9, ¿no? Las 9 de la mañana sería un día sábado, las 9. Acá sería las 11. Sí, 9 de la mañana. Acá sería las 11. Bien. ¿Quién me quiere ayudar con eso? Cualquiera. Dígame, ¿qué último libro leyó de Derecho Penal? Ilícito personal y participación, dice Fernando Gallegos. ¿De qué autor? Estoy leyendo ese doctor de Sansinetti. Sansinetti. Bien. ¿Conocido o no? ¿Alguien conoce alguna obra de Sansinetti? Cualquiera. Por favor, participen, porque si no, nos sentimos que estamos solos. Hasta que no participe alguien, no vamos a comenzar, así que participa, por favor. Más que una jornada, una charla catedrática, básicamente no conoce. No conoce Ciro, ¿sí? Ciro no conoce a ese autor. Bien. ¿Alguien más que me cuente última obra que haya leído de Derecho Penal? Alan Flores, Shari Salas. ¿Cuáles fueron las últimas obras que trabajaron de Derecho Penal? El doctor Manual. Hansel Salinas, al interno, me escribe e indica de que la última obra que ha leído es Derecho Penal, parte general de Villavicencio Terreros. Bien. Yo, para saber hasta qué actualidad están en cuanto a la ciencia actual del derecho penal, o con qué obras trabajan en sus distintos países. Rivera Peña, ¿usted qué libro, cuál fue la última obra, mejor dicho, más que libro, obra que leyó de derecho penal, o autor con el que haya trabajado? En Argentina vivimos tomando mate, no sé si ustedes también. Bien, no me contestan.
Comenzamos entonces con el tema de hoy. Lo que voy a trabajar es, como decía, los delitos de omisión. Sí, los delitos de omisión sabemos que pueden tratarse de delitos de omisión propia o omisión impropia. Más allá de los distintos códigos penales que estemos manejando, el código de Perú, el código paraguayo, el código colombiano, el código argentino, vamos a tener que hacer un esfuerzo intelectual y de esto se trata la ciencia del derecho penal, de esto trata de explicar la dogmática del derecho penal, cómo yo imputo objetivamente una conducta para que cuadre o no en los distintos tipos de omisión que están en la parte especial del derecho penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, como ser el homicidio. Creo que redacción similar van a tener ustedes en sus distintos códigos. El delito de homicidio dice artículo 79 del Código Penal, es en nuestro código, el que matare a otro. Y no nos da más que eso. Dice, el que matare a otro será sancionado. Básicamente la figura de homicidio simple, lo llamamos nosotros homicidio básico, es el homicidio, diría que en casi todos los códigos penales está así redactado. Entonces, la pregunta es que intenta contestar la doctrina es, bueno, mire, más allá que exista una cláusula general en los distintos códigos que haga una equiparación entre acción y omisión, el artículo 79 se puede cometer o no por omisión. Esa es la pregunta. Es decir, caso A, delito activo. Yo efectúo un disparo de arma de fuego contra el señor Fabián y este muere. ¿Hay homicidio o no? Sí, vamos a decir, hay homicidio porque es activo. Ahora la consulta es la siguiente. Él es mi hijo, ahora Fabián es mi hijo, y se está ahogando en la pileta, ¿sí? Se está ahogando en una pileta, y yo lo que hago es mirarme y me río y disfruto mientras él se muere. La pregunta es, ¿hay homicidio o no? Y yo me veré tentado a contestar que sí, ¿sí? A mi juicio sí, a mi juicio se puede equiparar el delito activo y el delito homicidio. Valorativamente es lo siguiente. Ciro, le voy a pedir que prenda su cámara porque es interesante las cosas que va compartiendo. Dice por el deber de garante. Lo que pasa particularmente con esta problemática, que es la primera que quiero tratar, es qué se discute en realidad. ¿Qué se discute en cuanto a la equiparación de acción y omisión? Y lo que se va a discutir es la constitucionalidad o no de la omisión impropia. ¿Por qué? Vamos a tener que decir, y bueno, pero parte de la doctrina nos va a decir, usted está atentando contra el principio de legalidad. ¿Por qué? Y porque no está escrito, no dice el que matare por omisión, dice el que matare únicamente. Y yo puedo dar una interpretación que eso es un delito activo. Entonces, hay que discutir si esta conducta que yo digo que encuadra en el homicidio es o no constitucional. Si es constitucional o no, hacer esta interpretación de que tanto acción como omisión valorativamente son los mismos. Primer postura que contesta. ¿Qué nos va a decir la primera postura en cuanto a la constitucionalidad de las omisiones impropias, particularmente no escritas? ¿Qué van a decir? Mire, en cualquier ordenamiento van a decir, atenta contra el principio de legalidad. ¿Sí? Hacer esa interpretación atenta contra el principio de legalidad. Acuérdense, el principio de legalidad me refiero, por las dudas, o la aclaración si tienen otra concepción, particularmente en la Constitución Argentina está en el artículo 18, ¿sí? Que dice claramente que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Creo que todos nuestros ordenamientos jurídicos tienen, ¿no es cierto?, una cláusula muy similar, que se resume al, ¿no es cierto?, al aforismo que dice nulo crimen, nulo pena sine ley. Es decir, yo tengo que respetar esa ley previa para poder básicamente condenar a un sujeto, ¿sí? Penar a un sujeto. ¿Y en dónde se funda el principio de legalidad? Porque este punto es importante. ¿Dónde se funda el principio de legalidad? ¿Quién me puede decir dónde está el fundamento del principio de legalidad? ¿Cuál es la razón de ser del principio de legalidad?
Porque siempre repetimos, y de memoria, como lo dice recién, y decimos, bueno, mire, esto es el principio de legalidad. Nulo crimen, nulo pena, sine lege, ¿sí? No puede haber penas sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, y ahí los 4 subprincipios que todos conocen. Ley cierta, ley previa, ley escrita, ley estricta. Pero principalmente si alguien me podría contestar, ¿cuál es el fundamento del principio de legalidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está radicado? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos importa a nosotros como penalistas? Dice el control del poder punitivo del Estado. Sí, podría ser. Es una barrera de autocontrol como todas las categorías del delito que estamos analizando. Trinidad. No sé cómo decirlo. Trinidad lo voy a decir. La misma función para cierta parte de la doctrina dice, bueno, mire, la contención de la teoría del delito tiene como finalidad contener al poder punitivo. Pero particularmente, sí, particularmente, específicamente, ¿cuál sería el fundamento del principio de legalidad? Alguien más que no sea Trinidad, porque parece que solamente estamos hablando los dos. ¿Qué opina? Doctor Carlos Molina, hay otro Carlos Molina, debe ser bueno. Seguro es bueno. Alguien que me quiera participar. ¿Cuál sería para usted el fundamento del principio de legalidad? ¿Dónde está? O si no uno habla solo y se aburre. Es más divertido si intervenimos todos. User, Silvia. Se van conectando más gente, ¿no? Sí, doctor, están ingresando. Bien, yo espero, yo tengo paciencia. Yo no tengo apuro. ¿Dónde está el fundamento del principio de legalidad? Es importante entender esto. ¿Dónde funda el principio de legalidad? ¿Cuál sería la misión del principio de legalidad? Cualquiera. Hasta que no hable, no sigo. Por lo menos dígame cualquier cosa. Pero dígame. ¿Qué opina usted, Cristian? Doctor, en ese momento una participante está indicando una precisión. ¿Se refiere dentro del poder público o en qué sector? Claro, dentro de lo público, porque básicamente el derecho penal es una rama del derecho público, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué dice el principio de legalidad? Penal, si quiere, vamos a precisar. Pero ¿cuál es la misión del principio de legalidad? Porque tiene su misión. Y esto es interesante la discusión que tenemos hoy. Porque claro, yo puedo decir, bueno, mire, precisar las conductas, ¿sí? Que no exista arbitrariedad. También es misión de eso. Obviamente que no exista arbitrariedad. Pero principalmente, acuérdense que cuando hablamos del derecho penal, y particularmente cuando estamos hablando de teoría del delito, lo que intentamos hacer es categorizar o no una conducta, valga la redundancia, como delictiva. Entonces, para categorizar esa conducta delictiva, tenemos que observar primero que se cumpla con ciertas compuertas, ciertos requisitos, donde se den para que el Estado pueda punir. ¿A qué me refiero a estas categorías, a estas compuertas? A las distintas categorías de la conducta. Es decir, que existe una acción, vamos a poner como ejemplo la teoría de Belzer. Sí, vamos a poner una teoría finalista como ejemplo, que creo que es la que la mayoría conocemos. Yo particularmente soy subjetivista, es decir, sigo la teoría de Belzer finalista, pero soy subjetivista. Tengo muy en cuenta el aspecto subjetivo, que ya vamos a ver en qué radica esa diferencia, y por eso quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero siempre viene bien escuchar cómo toma, ¿no es cierto?, el delito cada uno. Entonces, esa acción típica, antijurídica, culpable, para algunos punible, se tienen que dar los requisitos objetivos. Y eso está perfecto, porque así exige la ley. Pero además, y es lo más importante del principio de legalidad, sea acá en Perú o en cualquier parte del mundo, es básicamente que el sujeto se pueda motivar en la norma. Porque si usted no se puede motivar, y ahí está el fundamento, si usted no se puede motivar en la norma, no puede saber qué conducta realizar o qué conducta no realizar. Va muy de la mano con el principio
de culpabilidad. Pero aquí básicamente el principio de legalidad en cuanto a la influencia del derecho penal tiene que ver con que el sujeto tenga esa capacidad de motivarse en la norma. Imagínense que si yo no sé en este momento que tomar mate básicamente sea delito. Sí, yo estoy tomando, pero porque no conozco. A lo mejor, si yo tengo en cuenta de que tomar mate es delito, no realice la conducta. ¿Sí? No lo digo que no voy a realizar, porque voy a seguir realizando porque soy adicto al mate. ¿Sí? Y básicamente si fuese estupefaciente cometería delito, porque tengo grandes cantidades de hierba en mi casa, pero la hierba mate no es estupefaciente, entonces no es delito. Pero piense lo siguiente, si no tiene esa capacidad, si yo no le doy esa capacidad de motivación en la norma al sujeto, el sujeto no sabe qué realizar. ¿Por qué llegamos a esto? Para explicar el problema de la constitucionalidad o no de las omisiones impropias no escritas. Shari Salas, proteger la libertad personal de la persona, que nadie puede ser acusado por una norma que no está tipificada. También son fundamentos, ¿sí? Son razones de ser del principio de legalidad, lo que dicen ustedes, pero particularmente el fundamento, más allá de la materialidad que me están comentando, tiene que ver con esa capacidad de motivación del sujeto en la norma. Ahora bien, bueno, yo puedo decir, mire, lo que usted está haciendo es una interpretación, ¿sí? Una analogía y mal amparo. Ustedes saben que está prohibido en el derecho penal por el principio de legalidad. Usted me está diciendo que dejar morir es lo mismo que matar, más allá que esté en posición de garante. Eso es inconstitucional, eso atenta al principio de legalidad. Va a decir la primera postura que no comparto, ¿sí? Va a decir la primera postura que no comparto. Luego hay una segunda postura, pero solamente la tratan los autores argentinos, así que a lo mejor no sea su interés. Lo que dice esta postura es que, bueno, mire, si no existe una cláusula general que diga todo delito de acción se puede cometer por omisión, ¿sí? Por más que exista esa cláusula, sería inconstitucional también. ¿Y por qué? Porque no sabemos qué es posición de garante. No entendemos qué es posición de garante. Básicamente yo quiero elegir alguna teoría, ¿sí? De cualquier lugar, y voy a encontrar que por cualquier motivo usted está en posición de garante. Entonces, afecta el principio de legalidad en su fase de lex certa. ¿Quién sostiene esto? Autor que creo que van a conocer, Zaffaroni. ¿Lo leen a Zaffaroni o no? Todavía en esos lados los leen o no Zaffaroni. ¿Lo conocen a Zaffaroni o no? Sí, doctor, es una referencia tanto en Perú como en Latinoamérica, sí. Bien, perfecto. Más que a Sansinetti, digamos. Llega más, influencia más Zaffaroni que Sansinetti. ¿Es así? Sí, Zaffaroni sí, es el que más impacto tiene. Imagínense que yo estoy en la puerta contraria de Zaffaroni. Es decir, todo lo que yo le voy a decir, Zaffaroni diría que está mal. Pero viene bien, si leen Zaffaroni, tienen otra postura que seguimos, que contraría de alguna forma lo que dice Zaffaroni. Bien, sostiene no. Por más que tengan una cláusula general, nunca vamos a entender que es posición de garante, entonces no podemos admitir como constitucionales los delitos de omisión impropia. Sí, su libro Tratado de Derecho Penal, sí, muy buena obra. Hay un manual viejo de Zaffaroni, sí, un manual viejo que es más o menos de la década del 80. Ese es la mejor obra que tiene escrita en Derecho Penal, a mi juicio. Les haría llegar, pero tendría que escanear todo el libro y es bastante antiguo. No sé hasta dónde se verá. Es más, lo voy a mostrar. Si me permiten, lo voy a... Fíjense quién lee Zaffaroni. Esta es la mejor obra que tiene. Fíjense lo viejo que está este libro. Esta es la mejor obra que escribió Zaffaroni en cuanto a derecho penal. Ahora se dedica más a la criminología. Pero si quieres saber de Zaffaroni, busque esta obra. Después la anotamos. Es el primer manual que escribe de derecho penal. Bien, volviendo al tema. Y hay una tercera postura que es la que, a mi juicio, es la correcta, y creo que en un mundo ya normativo, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. A mi juicio, las omisiones impropias, no estrictas, son constitucionales. ¿Y por qué son constitucionales? Porque normativa y valorativamente, ¿sí?
ya no pensando en un puro mundo naturalístico, como pensaba el causalismo y demás posturas, normativamente, valorativamente es exactamente lo mismo matar a una persona por acción que por omisión. Fíjense que en todos los verbos típicos van a ver en su código dice el que matar, no dice el que causar la muerte, no dice, no habla de causación. Entonces, normativamente el verbo matar puede ser tanto por acción, por omisión. ¿Por qué digo normativamente? Porque ya estamos en un mundo normativo y de alguna forma, o se causa o no se evita el resultado. Pero el resultado ontológico se da igual. El verbo es normativo. Matar puede ser tanto por acción, por omisión, y no sería inconstitucional. Se equiparan las conductas. Valorativamente, yo creo que vamos a tener el mismo pudor por la madre que deja que se ahogue el hijo en su piscina, que por el que efectúa un disparo con arma de fuego contra otra persona. Diría que sería exactamente lo mismo, valorativamente. ¿Quién sigue esta postura? Otro autor que tienen que conocer, seguro conocen, es Jesús María Silva Sánchez. Jesús María Silva Sánchez, español. ¿Saben de quién es abogado Jesús María Silva Sánchez? Alguien que me lo diga. ¿Sabes de quién es abogado? Por eso es importante leer. A lo mejor tenemos la misma suerte. Alguien que me conteste, cualquiera del grupo. No, pero Felipe, acá Felipe del 10, exactamente. Es abogado de Messi, ¿sí? Nada más y nada menos. Es abogado de Messi, lo defendió a Messi contra algunos delitos tributarios que mal imputaron. Y digo eso porque soy argentino, seguro estaba bien imputado. Pero la cuestión es que es abogado de Messi. Dice, normativamente es exactamente lo mismo matar que dejar morir. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Valorativamente es lo mismo. No afecta al principio de legalidad. Entendido desde un punto de vista normativo, como le diría que se entiende todo el derecho penal en la actualidad, no es inconstitucional. Quería hacer esa breve introducción porque por ahí algunas cuestiones van a decir, no, lo que usted está diciendo, profesor, está loco. ¿Consiguió el manual? Sí, pero es una nueva versión. Sí, no, Que su ese es, sí. sí, fíjese, le tengo que mostrar necesariamente. Es este el que está pasando usted. No, esto agarre y póngalo para sostener su computadora si quiere. El bueno es este. Este es el bueno, el viejo. Le voy a mandar una foto a Hansel de bien con la fecha de edición y demás para que se lo mande por ahí de tal internet, que por ahí alguien escaneó. Yo no lo encontré en internet. ¿Puedes repetir su explicación, por favor? Sí, cómo no. Normativamente, es decir, de un punto de vista de la norma, matar por acción o por omisión es exactamente lo mismo. Porque normativamente entendemos que la norma lo que dice es, usted no va a matar, básicamente. Usted no debe matar. No debe matar. Eso dice la norma. Si traemos la norma, dice no debe matar. En ningún momento dice no debe causar la muerte. Entonces, normativamente dice no debe matar. Si usted no debe matar, puede matar por cualquier medio, ¿sí? Puede matar con un cuchillo, puede matar con una pistola, puede matar causando un estrago, puede matar por veneno, puede matar con ensañamiento, pero también puede matar, ¿sí? No realizando ninguna conducta. Usted lo puede matar de esa manera, ¿sí? Usted puede matar de esa manera. No evitando salvar, ¿sí? Al sujeto que está en esa situación de peligro, se está muriendo y además usted está en posición de garante. Vamos a hacer algunas exigencias, pero normativamente es lo mismo. Usted se está alzando contra la norma. ¿Contra qué norma se está alzando? No matarás, ¿sí? Esa es la norma, ¿sí? No debes matar. Usted se alza. Lo único que no lo hace realizando una conducta, sino no hace nada, ¿sí? O hace algo distinto a lo debido en realidad,
no hace nada para evitar el resultado. Esa sería la lógica, ¿sí? Esa sería la lógica de por qué, a mi juicio, siguiendo la postura de Silva Sánchez, Sanchinetti y un titular de cátedra, Gonzalo Molina, que no tiene nada que ver conmigo, pero es autor también de esta postura, es eso, ¿sí? Es eso básicamente, es eso. Normativamente usted se alza contra la misma norma y no importa en la realidad, ópticamente, qué realiza o no realiza. Usted se alzó contra la norma. Usted tuvo capacidad de motivación. Usted podía salvar la vida estando en posición de garante, como dijo algunos de ustedes, creo que usted, y no lo hizo. Es por eso le vamos a condenar. Se alzó contra la norma. ¿Qué norma? No debes matar. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí nos seguimos? Bien. Estamos entonces. Por favor, prendan sus cámaras, así los conocemos y nos conocemos, porque me gusta conocer a las personas con las que compartimos una charla. A lo mejor no nos vemos nunca más, y a lo mejor después usted se acuerda, qué bajón esa charla que tuvimos de escuchar de Carlos Molina, y por lo menos yo me acuerdo de usted que usted habló mal de mí. Entonces, por lo menos eso. Así que, por favor, antes de que termine esta humilde presentación, voy a querer que prendan las cámaras. Con que prendan 5 personas las cámaras ya somos felices. Bien, continuamos. Bien, Abril. Bien, Abril. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos ahora al análisis de los elementos. Primero, alguien que me diga, así simplemente, aunque sea en el chat, ¿cómo yo diferencio una omisión propia de una omisión impropia? Cualquiera. No estamos con quórum hoy. ¿Qué opina usted, Trinidad? Me interesa. Bien. Acá Trinidad dice que está por su escritura y Natalia dice que se diferencia por el resultado. Bien. Hay dos tipos de omisión, ¿no es cierto? Hay dos clases de omisión, que tenemos los delitos de omisión propia. Bueno, esos son algunos libros que vamos a compartir ahora, los últimos, para que tengan en cuenta la lectura. Pero tenemos distintos criterios de clasificación. Tenemos por su escritura, también tenemos por el resultado, y algunos hablan por el deber de evitar. Tenemos la omisión propia, omisión pura, ¿sí? Y tenemos la omisión por comisión. ¿Cuáles son los criterios, ¿sí?, de distinción? Primero, generalmente el finalismo decía, bueno, mire, si está escrita, es una omisión propia. Si no está escrita, ahí está la impropiedad de la omisión, básicamente es una omisión impropia. Esto lo sostuvo el finalismo de primera ola, si se quiere, que es Belsen, Kaufman, y después siguió en España por Bacigalupo. Dice, bueno, mire, si la omisión está escrita, es una omisión propia; si la omisión no está escrita, es una omisión impropia. Ese es su criterio de diferenciación. Después tenemos, si se quiere, la corriente del finalismo de España, ¿sí? La corriente del finalismo de España dice, mire, cuando la omisión es de pura actividad, de pura inactividad sería, cuando la omisión es de pura inactividad, es una omisión propia. Ahora, cuando la omisión es de resultado, básicamente es comisión por omisión, es omisión impropia. Fíjese, ¿cuál sería una omisión pura? Y bueno, mire, usted no presta auxilio, ¿sí? Usted no presta auxilio pudiendo prestar auxilio. No le exigimos ningún resultado, lo que le exigimos es que realice una conducta para que prestar auxilio a quien se encuentra perdido o desamparado. Si usted ve una persona que se está desangrando en la calle, y básicamente lo que le exige es la omisión pura, la omisión simple, que es la omisión de auxilio, que creo que en todos los códigos está puesta, dice, bueno, mire, realice esta conducta, preste ayuda a quien lo necesita, o por lo menos llame a la autoridad pública, pero realice una conducta, no les exigimos ningún resultado.
o una omisión del resultado. Por ejemplo, el delito de abandono de persona. ¿Sí? Usted puede evitar un peligro inminente para una persona y no lo evita. O más del resultado, usted puede evitar que se muera una persona y no lo evita. Ahí está el resultado. Eso es una omisión impropia, que vamos a agregar algunos elementos para la imputación objetiva. Mirpuig, por ejemplo, es un autor que sigue esta postura, ¿sí? Es un autor que sigue esta postura, fue muy seguida en España también. Y por último, dice, bueno, mire, la omisión impropia en realidad lo único que es un deber de evitar un resultado. Es lo que dice Jim Bernat. Es el deber de evitar un resultado. Básicamente, es eso la omisión impropia. Nada más que eso. Entonces tenemos distintos criterios. A nuestro juicio, la diferenciación de la omisión propia e impropia va a estar dada por el resultado. ¿Sí? Va a estar dada por el resultado. Usted puede estar en posición de garante y realizar una omisión propia. Puede ser que esté escrita o no esté escrita y puede realizar una omisión impropia. Entonces, lo que va a ser determinante a mi forma de ver las omisiones va a ser que exista o no un resultado por lo que ya vamos a analizar. Ya voy a dar fundamento de por qué. Pero a nuestro juicio, básicamente tenemos que tener en cuenta eso, que la omisión impropia va a estar dada por la no evitación de un resultado. Si no hay resultado, únicamente yo voy a poder evitar omisión propia. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos objetivos de la omisión? Ese va a ser un punto de partida para hablar de las distintas problemáticas. La omisión propia, ¿sí? Vamos a tener tres elementos. Una situación típica, o una situación que genera un deber, ¿sí? O una situación fundante del deber, como decía Belzer, como la conozcan en sus libros. Después tenemos la no realización de la conducta de vida, que va a ser el núcleo, va a ser el centro de cómo es la imputación de las omisiones, y que este sujeto tenga la posibilidad material, ¿sí? ¿A qué referimos con capacidad material? Que tenga capacidad física o técnica para realizar la conducta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos de las omisiones propias para imputar una omisión propia? Situación típica, no realización de la conducta de vida, posibilidad material. Hay que hacer una aclaración. Pregunto, ¿dónde yo encuentro la situación típica? ¿De dónde yo extraigo la situación típica? ¿En dónde está? Primero, ¿qué es una situación típica? Básicamente es una situación, ¿no es cierto?, de peligro para uno o más bienes jurídicos. ¿Sí? ¿Pero dónde está? Bien, eso quería escuchar. No necesariamente está en el tipo penal. No necesariamente está en el tipo penal. Confunde el nombre, pero no está en el tipo penal necesariamente. Esta situación típica puede también ser una situación de hecho, ¿sí? Imagínense el siguiente caso. No se olviden que la situación típica es un elemento común a las omisiones propias e impropias. Entonces, imagínense que, el mismo caso, imagínense que se está incendiando, ¿sí? Se está incendiando mi casa y yo veo que mi pareja básicamente no puede salir y lo que hago es mirar de afuera y reírme únicamente, ¿sí? ¿Cuál es la situación típica? Y bueno, es la situación de peligro, es el incendio que está a punto de básicamente matar a mi pareja. Pero fíjese que en el artículo 79 del Código Penal argentino, o en donde ustedes tengan la figura de homicidio, el número que sea, dice el que matare a otro. No está predispuesta ahí la situación típica. Entonces, esta situación típica, esta situación que genera el deber de actuar, básicamente puede estar, o como bien dice usted, en la norma, o puede ser pretípica, puede estar en la circunstancia de hecho, esa situación de peligro que genera el deber de realizar esta acción de vida. Entonces, esta situación lo que hace es generar un deber. ¿Qué deber genera? De realizar la acción debida o mandada para algunos autores. ¿Qué hace a la persona para imputarla? No debe realizar esa acción debida, ¿sí? No debe realizar esa acción debida.
pero vamos a tener cuidado, ¿sí? Vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí no es cualquier conducta no debida, no cualquier acción debida, ¿sí? Sino únicamente la mejor conducta de salvamento, ¿sí? Vamos a poner acá, la mejor conducta tiene que realizar el sujeto. No lo voy a poner porque si no se me desarma el cuadro y soy malo con la tecnología y no voy a poder corregir. Entonces, decíamos que, bueno, mire, es la mejor conducta debida. Imagínense el caso siguiente. Yo sin ser posición, no, no importa, no estoy en posición de garante, yo me voy, ¿no es cierto?, manejando la ruta, ¿sí? Yo soy médico, manejando la ruta, y veo que una persona está tirada en la ruta después de sufrir un accidente. ¿Sí? Está en una moto, está tirada, y se está desangrando. Yo soy médico, ¿sí? Y yo puedo realizar esa conducta de salvamento. Sin embargo, yo digo, bueno, mire, otra conducta de salvamento, por ejemplo, el artículo 108 del Código Penal dice que usted o puede prestar auxilio o puede dar aviso a la autoridad. Imagínense que yo soy médico, veo esa situación de peligro, veo que está el sujeto sin estar en posición de garante, no me interesa, y lo que hago es, en vez de prestar ayuda, prestar auxilio, llamo a la autoridad. ¿Sí? Por favor, venga una ambulancia aquí. Y se prueba que la ambulancia va a llegar 50 minutos más tarde donde estaría desangrado ya el sujeto. Entonces yo digo, bueno, mire, yo realicé una conducta de vida. ¿Sí? ¿Qué conducta? Llamé, di aviso a la autoridad. El problema es que aquí usted no realizó la mejor conducta de vida, por lo cual usted va a tener que responder por la imputación homicidio. ¿Sí? Es siempre la mejor conducta de salvamento. Imagínense el caso siguiente. Creo que este caso es de manual, lo deben conocer. Eh, estoy en un barco, ¿sí? Estoy en un barco y veo que vamos a matarlo a Fabián todo el día hoy. Y Fabián se está ahogando, ¿sí? Fabián se está ahogando. Fabián pesa 80 kilos, ¿sí? Disculpe si le maté con el peso, pero pesa 80 kilos. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo dos salvavidas. Y leo, uno que aguanta 50 kilos y el otro que aguanta 90. Yo en realidad no lo quiero mucho, Fabián, pero más o menos le di penal y digo, bueno, tengo que realizar algo para que no me imputen por omisión. Entonces yo le tiro el salvavidas que aguanta nada más que 50 kilos. No estoy realizando una conducta de vida, porque no es la mejor conducta de salvamento. ¿Me siguen? Yo tengo que optar siempre, en la medida de lo posible, obviamente, que por la mejor conducta de vida, realizar la mejor conducta de vida. Tenemos que tener en cuenta, además, esa quería aclarar en cuanto a la realización de la conducta de vida, que este sujeto debe tener posibilidad material, ¿sí? Posibilidad material. ¿Qué significa la posibilidad material? La posibilidad física o técnica de realizar la conducta. Posibilidad física o técnica de realizar la conducta. Posibilidad física, ¿sí? Mejor dicho, posibilidad técnica, vamos primero. Imagínense el caso en el que yo estoy en una playa eh, y veo que se está ahogando una criatura de 5 años. Sin embargo, yo no sé nadar. Yo no tengo la capacidad técnica de realizar esa conducta de vida. Imagínese que una persona se está desangrando, como el caso anterior, pero usted no sabe cómo evitar que se desangre la persona. No puede, no tiene la capacidad técnica de realizar esa conducta. Por lo tanto, usted no se lo va a poder imputar. Tiene que tener esa posibilidad técnica y además tiene que tener, obviamente, la posibilidad física. ¿Cuál sería la posibilidad física? La posibilidad física, imagínense, mismo caso, se está ahogando una persona en la playa y el sujeto está atado, ¿sí? Está atado a una columna, se había portado mal y la mujer lo dejó atado para que no haga ninguna cosa rara, está atado. No tiene la posibilidad de ir y nadar y salvar a la criatura de 4 años. O, por ejemplo, está en silla de ruedas, ¿sí? No puede realizar esa conducta. No puede realizar esa conducta de vida. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la posibilidad material. Entonces, la capacidad física o la capacidad técnica se tiene en cuenta para la
posibilidad material en la realización de la conducta de vida. Estos tres elementos conforman lo que es la omisión propia. ¿Sí? La omisión propia. Ahora hago una consulta, a ver quién me contesta, alguien que sea propio del diplomado, puramente del diplomado. ¿Dónde, dónde se fundan las omisiones propias? ¿En dónde está la razón de ser de las omisiones propias? ¿Dónde está? ¿Por qué yo tengo que realizar una conducta de vida? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que decir, bueno, mire, le voy a ayudar a Fabián? Si yo a Fabián no, básicamente no tengo ni relación con él, ni lo conozco inclusive. ¿Por qué lo voy a tener que ayudar? ¿Por qué? Esa es la consulta. ¿Dónde está la razón de ser? ¿Qué me obliga a actuar en una misión propia? Porque bien, en las omisiones impropias decimos, bueno, mira, a usted le obliga la posición de garantía. Y está bien, usted tiene un deber especial. Pero aquí, ¿por qué yo le voy a tener que prestar ayuda a alguien que ni conozco? ¿Dónde se funda? Y en cualquier estado va a ser el mismo fundamento. Por eso hablo de categorías generales. Hay algunos problemas específicos en nuestro código, pero son inhumanos. O la expectativa social puede ser... ¿A qué se refiere con expectativa social? Lo que se espera de una persona, básicamente. A eso hace referencia. Bueno, mire, nosotros acá como sociedad esperamos que usted por lo menos le tire un salvavidas a Fabián. Sí, no lo deje. No lo deje que se muera por los roles. Eso me hace sonar a Jacobs. Básicamente va por ese lado. Va por el principio de solidaridad mínima, ¿sí? Que existe en la sociedad. Bueno, mire, usted, por vivir en sociedad, como usted dice, mínima expectativa que tengo de usted es que, bueno, preste ayuda a quien se encuentra en un estado de peligro. Pero por el solo hecho de vivir en sociedad, ¿sí? Solidaridad mínima tiene que tener usted. Esto pasa lo mismo, la solidaridad mínima funda también el estado de necesidad justificante agresivo. ¿Sí? Estado de necesidad justificante agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, señora, si se está incendiando la casa de enfrente, de su frazada, ¿sí? Solidaridad mínima, de su frazada para que se apague el fuego porque está muriendo una criatura dentro. También funda el estado de necesidad justificante agresivo, el principio de solidaridad mínima. ¿Cómo lo tienen estructurado ustedes, Trinidad, ustedes de Perú, cómo lo tienen estructurado el estado de necesidad justificante? Acá en Argentina está en el artículo 34, inciso 3, que dice el que causara un mal menor por evitar otro mayor y eminente que ha sido extraño. Más que por el contrato social, viene más de la solidaridad mínima que se exige como sociedad. Sí, si quiere ponerlo como tesis el contrato social, está bien, pero básicamente un Estado liberal de derechos que le exige esa mínima actuación por el solo hecho de vivir en sociedad. Pareciera ser que más que se funda en algunas cuestiones de otra dogmática, anterior al contrato social. Yo creo que viene más de una doctrina social de Francia. Pero, ¿cómo está regulado, Fabián, o alguien de ustedes que sea de Perú, cómo está regulado el estado de necesidad justificante porque me interesa en su código? Acá les repito, está en el artículo 34, en Argentina, artículo 34, inciso 3. Artículo 34, inciso 3. Doctor, en nuestro Código Penal, en un momento le indico el artículo. Sí. Alguien más que no sea Fabián, ni Trinidad, ni Yaris. Yaris, pronuncié bien, Salas, Yaris Salas sería, ¿no? ¿Alguien más?
por chat, aunque sea que me conteste, o que me mande un copy y pegue de su estado de necesidad justificante. Mientras que esperamos el estado de necesidad justificante, seguimos porque se nos va a ir la hora y me voy a quedar hablando solo. Bien, entonces eso es lo que quiero que sepan la omisión propia. Obviamente, artículo 20, ¿verdad? Está en el artículo 20, sí, yo quiero ver la redacción. Esos son los tres elementos que se exigen, ¿sí?, en la doctrina para que se dé una omisión propia, ¿sí?, para que se dé una omisión propia. Obviamente, tenemos que ir a la tipicidad subjetiva. Y el sujeto se debe representar estos tres elementos: la situación típica, la no realización de la conducta de vida y la posibilidad material, física, técnica. Tiene que tener representación, ¿sí?, porque son figuras dolosas. Esto también se debe representar. Ahora bien, para que se den las omisiones impropias, además tenemos que exigir la producción del resultado típico, el nexo de evitación y la posición de garante, ¿sí? La producción del resultado típico, el nexo de evitación y la posición de garante, repito. Disculpen, pero quiero leer lo que me interesa. Está mucho mejor redactado que el nuestro. Por eso nosotros tenemos que hacer tantos esfuerzos dogmáticos para definir algunas cuestiones que ustedes no. Copie, por favor, Fernando Vallejo, ese artículo que lo vamos a comentar. El doctor Fernando Vallejo colabora conmigo en la cátedra y está de oyente también. Espero que no le moleste, Fabián. Si quiere, échelo, no hay problema. Bien. La producción del resultado típico. Ustedes saben que el resultado típico básicamente hace referencia a ese resultado material, ya sea de peligro. Ojo, vamos a hacer otra aclaración. Necesariamente tengo que hacer otra aclaración. En cuanto a los delitos, ustedes saben que hay una división tripartita que hace a la división de tipos penales. Hay delitos de peligros abstractos, delitos de peligros concretos y delitos de resultado, ¿sí? Delito de peligro abstracto, delito de peligro concreto y de resultado. Esa división la conocen ustedes. A mi juicio, yo sigo la teoría de un español que lo deben conocer porque es muy conocido, Cerezo Mir, ¿sí? Cerezo Mir dice, bueno, mire, ¿cuál es la diferencia entre un delito de peligro abstracto y un delito de peligro concreto? Bueno, mire, el delito de peligro abstracto es una pura actividad, está muy lejos de realizarse, de afectar el bien jurídico, y el delito de peligro concreto es un resultado, ¿sí? Es un resultado. ¿Cuál es el resultado? Esa puesta en peligro en concreto. Al igual que la lesión del bien jurídico. Pueden haber dos clases de resultados en el derecho penal. Yo pongo en peligro la vida o la salud, por ejemplo, ocasiono ese resultado propio del tipo penal. Por ejemplo, artículo 106 del Código Penal argentino dice, el que pusiera en peligro la vida o la salud. Ahí está el resultado. Esa puesta en peligro. El tipo penal lo tiene, lo exige ese resultado de peligro. O una lesión al bien jurídico. Otro tipo de resultado, bueno, el sujeto estaba vivo y murió. Bueno, mire, el sujeto estaba íntegro y lo que hicimos es afectar básicamente su integridad psicofísica, ¿sí? Particularmente su anatomía. ¿Se entiende o no? Bueno, mire, la cosa estaba bien y lo que hizo el sujeto es dañar esa cosa, modificar esa cosa. ¿Está? Eso hace referencia a el resultado en cuanto a lesión del bien jurídico. Bien, continuando, ¿no es cierto?, con el análisis, esto es exigencia para los delitos de omisiones impropias. Tiene que haber un nexo de evitación que no es equiparable al nexo de causalidad. Ocuparía la función, pero no es equiparable a nexo de causalidad. Acuérdense que para los delitos activos necesariamente tenemos que comprobar antes de pasar al análisis y la imputación objetiva que haya una acción y que esa acción básicamente causa un resultado.
¿Y cómo comprobamos que una acción sea causante del resultado? Y lo hacemos a través de la teoría, ¿no es cierto?, de la equivalencia de las condiciones, básicamente con la fórmula de la supresión mental hipotética. Es de esa forma que se analizan los delitos activos, y les diría que es la doctrina mayoritaria que sigue esa forma de analizar los delitos activos. Pero acá tenemos una problemática. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática? Acá tenemos que suponer la realización de esta conducta de vida. Es decir, nunca ocurrió. ¿Sí? Nunca ocurrió. Nunca ocurrió una acción. En la causalidad sí, en los delitos activos sí pasó. Ya hay un hecho. Lo que pasa en la omisión es que, claro, la problemática es que acá el sujeto nunca realizó la acción de vida. ¿Y qué dice el nexo de evitación? Bueno, mire, si tenemos que suponer esta acción de vida, tenemos que suponer esta acción de vida, y si el resultado desaparece, ¿sí? Si el resultado desaparece, se le puede imputar al sujeto. Repito, suponemos la realización de la acción de vida. Sí, suponemos. Bueno, mire, el sujeto empezó a curar. Sí, el sujeto nadó a salvarlo. El sujeto tiró el salvavidas de ella. ¿Desaparece el resultado típico? ¿Sí o no? Si desaparece, podemos imputar. Si igualmente sigue la producción del resultado típico, no hay nexo de evitación. Pero ¿cuál es la problemática principal? ¿Cuál es la problemática principal? Esto nunca pasó. Nunca pasó. Nunca realizó la acción de vida. Yo estoy introduciendo un curso causal hipotético. No sé cómo enseñan en sus distintas universidades, pero en la nuestra nos enseñan siempre, comienzan hablando de derecho penal con los delitos activos del resultado. ¿Sí? Los delitos activos del resultado. Es como nos comienzan. Bueno, mire, usted tiene que tener una acción y que esa acción produzca un resultado, y después analizamos imputación objetiva. Y nos explican, cuando empezamos a ver derecho penal, que están prohibidos en el derecho penal los cursos causales hipotéticos. Clásico ejemplo. Bueno, mire, había un soldado que disparó en la cabeza, ¿sí? Disparó en la cabeza a, otro, a un, vamos a decir, a alguien que estaba de izquierda y le gustaba como pensaba, ¿sí? Dispara el soldado a la persona y esta muere, ¿sí? Luego lo juzgan y él dice, bueno, mire, si yo no lo disparaba, venía el soldado de atrás y lo mataba igual. O sea que no cambié nada en su situación. Pero no, ¿qué le va a contestar el derecho penal? Mire, usted ahí está introduciendo un curso causal hipotético. A mí no me interesa, yo eso dejo prohibido. Lo que no pasó, no pasó. Le va a contestar la dogmática penal. Sin embargo, en los delitos de omisión y en los delitos imprudentes, sí están permitidos los cursos causales hipotéticos. ¿Cuál es el primer curso causal hipotético en los delitos imprudentes que está permitido? Calcular la conducta conforme a derecho. ¿Sí? Calcular la conducta conforme a derecho. Si el sujeto hubiese conducido a 50 kilómetros por hora y no a 100 como venía haciendo, muy probablemente el resultado hubiese desaparecido. Aquí es similar, es lo mismo. Acá supongo la realización de la conducta de vida y veo si se mantiene o no el resultado. Si yo supongo, repito una vez más, si yo supongo la conducta conforme a derecho, la conducta, perdón, de vida, la acción de vida, y el resultado desaparece, vamos a poder imputar la omisión a este sujeto. Vamos a poder imputar la omisión a este sujeto. Pero, ¿cuál es la problemática? Repito, por no sé, quinta vez. Me gusta repetir mucho las cosas que considero importantes. Yo estoy suponiendo algo que no ocurrió en la realidad. No ocurrió, no está, no pasó. Entonces, vamos a tener una problemática de imputación. Yo nunca voy a tener certeza de esto. Nunca voy a tener certeza de que en un 100% el resultado se hubiese desaparecido. ¿Y por qué no voy a tener certeza? Porque nunca pasó. ¿Sí? Es como que yo le diga, bueno, mire, si en realidad
si en realidad Di María jugaba la final del 2014 contra Alemania, Argentina salía campeón del mundo. No sé cuánta certeza voy a tener de eso. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿cuál sería si yo no tengo certeza de esto? ¿Qué principio entraría en juego? Principio consagrado en todos los ordenamientos jurídicos. Hay un principio que entra en juego, que le está de alguna forma poniendo en duda cómo resuelvo esta situación. ¿Quién se anima a decirlo? Es un principio que está en juego ahí. Acuérdese, no tengo certeza. No tengo certeza. No tengo certeza para nada. ¿Qué principio puede ser? No sé, en realidad. No sé si pasó, va a pasar, pudo haber pasado o cómo es el tema. Entonces, ¿qué principio puede ser? Exactamente como dice Julio. Acá lo que pasa es que te estamos imputando con dudas. ¿Sí? Estamos imputando con dudas. ¿Por qué? Certeza no va a haber nunca. ¿Sí? Certeza no va a haber nunca. Entonces, la imputación, esa con dudas, tenemos que precisarla de la mayor manera posible. ¿Por qué? Porque la certeza, repito, es importante. Es imposible, perdón. Es imposible que tú tengas certeza de que el resultado hubiera desaparecido. ¿Quién exige certeza? Por ejemplo, Jacobs. Jacobs dice que tiene que haber 100% certeza. Comienzo por atrás haciendo esta crítica. No yo, los que saben. ¿Qué le van a decir? No, bueno, miren, no puedo tener certeza. Es imposible tener certeza de algo que no ocurrió nunca. Entonces descartamos esa exigencia. Hay dos exigencias más. Hay una que dice, bueno, mire, con que yo tenga una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad, Rayana, perdón, una posibilidad de que el resultado hubiese desaparecido, está. ¿Sí? Posiblemente el resultado hubiese desaparecido. Por ejemplo, Strattenberg. Habrán escuchado hablar, ¿no? Strattenberg, ¿escucharon? Strattenberg. Dice eso. Mire, un 70% ya está. Posibilidades de que el resultado haya desaparecido, está. Con eso lo podemos imputar. ¿Qué va a contestar a esto Roxin, por ejemplo? Roxin va a decir, no, tenemos que exigir un poco más, verse lo mismo, Kauman lo mismo. Tenemos que decir, bueno, mire, si quieren poner los números, en un 90%, ¿sí? Yo tengo que tener la seguridad de que el resultado hubiera desaparecido. ¿Sí? En un 90%, vamos a ponerle el número. Particularmente la palabra que dicen es probabilidad rayana con la certeza, lindante con la certeza. Ese punto de imputación tengo que tener. Exigiría certeza, pero es imposible. Entonces, en un 90% probablemente se tiene que probar, ¿sí? Se tiene que probar que el resultado hubiera desaparecido. ¿Sí? En un 90%. ¿Podemos tener certeza? No. ¿Por qué no podemos tener certeza? Porque básicamente nunca ocurrió. De lo que no ocurrió no podemos tener certeza, es imposible. No hay método científico alguno. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas o consultas o preguntas? Podemos continuar entonces. Sí, continuamos. Ahora sí, viene el problema de la posición de garantía, como último elemento de las omisiones impropias. Es decir, que para la omisión impropia tendremos que usar el criterio de imputación objetiva siempre. Sí, justamente lo que estamos analizando, Wilson, son los elementos de la imputación objetiva de la omisión, y sí, es el criterio, si se quiere, como que se utiliza para los delitos activos imprudentes. Así que tenemos que decir, bueno, mire, ¿qué probabilidad tengo que tener para imputar o no este resultado? Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que aquí el nexo es distinto. ¿Sí? Aquí el nexo es distinto. ¿Por qué? Porque acá usted no realiza una conducta debida. Allá usted puede realizar una conducta imprudente. Es decir, que puede llegar a pasar que realizó la conducta, pero sin embargo normativamente lo está cambiando.
Pero sí, si lo quiere tratar analógicamente, sería el criterio de imputación objetiva que utiliza Roxin y demás corrientes, como hacer el funcionalismo, para imputar objetivamente una conducta. Exactamente. Bien, seguimos entonces. Ahora, la posición de garantía. Sí, la posición de garantía. Mira, yo vivo en Argentina, en nordeste argentino. Sí, en el nordeste argentino, soy de esa parte. Y en el nordeste argentino tiene una particularidad. Somos bastante particulares, esa es la particularidad. Entonces, un correntino le preguntaría, Abril sabe de qué hablo, un correntino le preguntaría, ¿quepa, no qué? ¿Quepa es, no es, quepa es eso de la posición de garante? No qué es la posición de garante. Así de mal hablaría un correntino. ¿Quepa es eso de la posición de garante? Dígame usted, ¿a qué hace referencia la posición de garante? Y me interesa saber esto porque me interesa saber hasta dónde llegaron en cuanto a la dogmática, al estudio de la dogmática. Creo que la idea principal, ¿no es cierto?, Fayán, de esta diplomatura es que se actualicen algunos temas de dogmática penal, principalmente en esta materia, ¿no? Cualquiera, propio que viene realizando el diplomado. ¿A qué hace referencia la posición de garante? Hay un deber especial de actuación. Bien, acá el sujeto tiene un deber. Acá habla Julio, dice, mire, la posición de garante es una posición en la cual el sujeto debe asegurar la incondicionalidad del bien jurídico. Exactamente. De impedir la causación del resultado. Bien. Básicamente lo que nos otorga la posición de garante, como bien están diciendo ustedes, es un deber especial. Si yo tengo una relación especial con el bien jurídico, vamos a decir por el momento, con el bien jurídico. ¿Sí? ¿Qué relación tengo especial con el bien jurídico? Un deber de ¿qué? De protección. Y habrán estudiado ustedes, ¿no es cierto?, lo que es la teoría formal, ¿sí? La teoría formal en cuanto a posición de garante, Feuerbach allá por el año 1805 o 12 más o menos, no me acuerdo con precisión, vamos a ponerle 5, sí, 5 más o menos. Pero en esos años escribe la teoría formal de posición de garante, ¿sí? Teoría formal de posición de garante. ¿Y qué decía la teoría formal en cuanto a la posición de garante? Que mantenía, mire, usted puede estar en posición 1 por la ley, dígame si, por favor, por chat, si entendieron de esta manera las omisiones y estudiaron de esta manera las omisiones en cuanto a posición de garante, ley, contrato y hecho precedente. Ley, contrato, hecho precedente son las formas que uno puede estar en posición de garantía, ¿sí? Así yo estoy en posición de garantía. Ley, clásico ejemplo, bueno, mire, usted contrae matrimonio, entonces está en posición de garante en cuanto a su cónyuge, ¿sí? Usted es garante de su cónyuge. Mire, usted tuvo un hijo, usted está en posición de garante de su hijo. Exactamente. O puede ser lo siguiente, que sea por el contrato. Básicamente acá es muy gracioso porque los profesores de Derecho Penal de acá dan el caso del alpinista, ¿sí? El que se va y como es, le guía en una montaña, ¿sí? Le guía en una montaña, es guía turístico de montaña y enseña a esquiar. Mire, acá no hay nieve y acá no hay montaña, acá lo único que puede llegar a encontrar es un mono o un yacaré, pero más que eso no va a conseguir acá. Entonces, dan ese ejemplo, pero no. Bueno, mire, yo me comprometo a estar en su seguridad por contrato. Yo soy el guía turístico, yo le voy a guiar y me voy a encargar que no le pase nada. Acá no hay montañas, no venga corrientes. Puede venir si quiere disfrutar del calor, pero no hay montañas. En el Chaco puede ser. El salvavidas, por ejemplo, la pileta de natación, como muy bien dice Julio, puede ser un ejemplo de por contrato. O de el hecho precedente,
que vamos a dejarlo aparte por el momento. Vamos a dejarlo aparte. ¿Cuáles son los problemas de estas tesis formales? ¿Sí? Justamente que son formales. Justamente que son formales. La ley, la posición de garantía por ley, peca por defecto y peca por exceso. Peca por defecto y peca por exceso. Vamos a un ejemplo de ley. Imagínense el caso siguiente. Diego, que está en cámara, Diego está casado, contrajo matrimonio con una mujer hace 5 años, ¿sí? Hace 2 años contrajo matrimonio. Y yo estoy de novio hace 14 años. La verdad que Diego no está muy enamorado de su mujer, de su esposa, de su cónyuge. Yo sí, yo estoy súper enamorado, además escribo poemas todos los días. Es el nexo causal de mis desvelos, aquellos ojos que conocí en una noche de luna llena. Entonces, así enamorado estoy. Y en un día determinado nos vamos a, conocen, lo diciendo el mismo ejemplo de unos que me escucharon, pero nos vamos a un hotel, ¿sí? Diego con su cónyuge, yo con mi novia, ¿sí? En realidad yo no soy el novio, o sea, ella es mi novio, no. Yo soy el novio de ella, no mi novia. Bueno, no importa, la cuestión es que esa es la cuestión. Nos vamos y estamos en un hotel, ¿sí? Estamos en un hotel, salimos a tomar unas cervezas, una medalla. ¿Cómo le dicen en Perú a las cervezas? Por favor, me interesa. Algunos dicen en alguna parte medalla, ¿no es cierto? Chela, chela. ¿Cómo? Chela. Chela, unas chelas, y estamos con las chelas, los dos, y estamos conversando. Mire, Diego, le digo, lo mejor que nos puede pasar es estar soltero en esta vida, ¿para qué seguir sufriendo? Y la verdad que sí, me dice él. Y se empieza a incendiar justamente las dos habitaciones que estaban durmiendo, ¿no es cierto?, mi novia y la cónyuge de Diego. Básicamente se incendia, mueren las dos. Fíjese, yo, si tengo que seguir esa teoría, Carlos Molina respondería por pena de multa, simple omisión. Pena de multa, a lo sumo una prisión muy baja, fíjese en su código. Diego, cadena perpetua. Acá por lo menos cadena perpetua. Aquí estaría cadena perpetua. O por lo menos, si me discute, 25 años de prisión. ¿Por qué? No, bueno, miren, porque él por ley contrajo matrimonio. Sí, está bajo la ley. Yo no. Yo pues, soy pareja, está bien, soy novio, todo lo que usted quiera, pero no estoy en posición de garante. Siguiendo esa teoría, siguiendo esa teoría. ¿Se imagina el caso? ¿A ustedes no les suena injusto? ¿No les suena injusto que los dos realizamos exactamente todas las mismas conductas? Es más, yo estaba más enamorado que él, más respeto le tenía hace más tiempo, sin embargo no tenía ese papel que decía matrimonio. Exactamente, es el pecado que tiene, discúlpenme ese término, nunca digo, pero vamos a decir, es el pecado que tiene la ley en cuanto a tomarla como posición de garante. O imagínense otro caso mucho más amplio, que Fabián, por ley, esté obligado a prestar un servicio a ustedes, que se conecten los profesores de la diplomatura, y por ese solo caso de que esté en la ley eso, imagínense, tenga que cumplir, ¿no es cierto?, tenga que cumplir, estar en posición de garante con ustedes. O imagínense el profesor universitario con los alumnos. Exactamente, es objetiva formal. Por eso no creo que cierre en un derecho penal en una sociedad del siglo XXI. Se va, quédese tranquilo, damas, caballeros, quédense tranquilos que se va acercando la hora que puedan disfrutar de sus chelas tranquilamente. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora el contrato. Vamos a suponer el siguiente caso. Usted me contrata a mí como guía turístico, ¿sí? Me contrata. Vamos a poner el ejemplo de la montaña para que se entienda bien. Usted me contrata y bueno, las 5 personas que me contratan nos vamos hasta una parte muy alta de la montaña, que solamente yo sé bajar porque soy guía turístico, y ahí justamente me llama nuevamente mi novia y me dice,
por favor vení que te hice cierta comida. Entonces me digo yo, no, no me interesa mucho que hagan esta persona, me voy. ¿Estoy en posición de garante o no? Habíamos firmado un contrato antes de subir a hacer la exposición de las montañas, donde yo me obligaba a velar por su seguridad. ¿Estoy o no en posición de garante? Sí, claramente. Pero imagínense lo siguiente. Nos vamos, justamente me imputan a mí, ¿sí? Ustedes responden porque puso en peligro la vida de todas estas personas, además murieron todos, y estaba en posición de garante. Y ahí justo mi abogado era Julio Armundo, ¿sí? Que estaba en esta charla, y dice, no, a ver el contrato. Y vemos que en el contrato justamente falta la fecha y falta mi firma, ¿sí? Falta mi firma, falta mi firma. Yo tendría que decir ese contrato es nulo, ¿o no? Tendría que decir, si falta la firma de uno de los contratantes, eso es totalmente nulo. Al ser nulo, usted no puede estar, no puede estar en posición de garante, porque ese contrato, que es lo que activaba mi deber de actuación, es lo que queda sin efecto. Si no está eso, yo no estoy en posición de garante. Pero usted se imagina ese caso. O sea, usted se imagina lo injusto que podría decir, no, bueno, mire, no va a responder, no está en posición de garante, porque formalmente estaba mal redactado el contrato, faltó una firma, entonces no responde. ¿Está? Entonces no responde. Ese es el problema de la tesis formal. Ese es el problema de la teoría de la posición de garante en cuanto a la tesis formal, que es la más antigua, es la más antigua. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿A qué crítica podemos hacer a esta? ¿Cómo podemos corregir esto? Aparece Bacigalupo, ¿sí? Aparece, dice, el contrato es válido, pero no hay cláusula ni que lo obligue a asegurarlo, sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo, no surgiría la obligación. Pero aquí voy con esto. Bacigalupo, conocen también, es un autor que seguro también lo conocen, en la década de los 90, básicamente, capaz un poco antes, da como una postura que dice, bueno, mire, hay que tener en cuenta, primicia de la realidad podría aplicar, doctor, sí, lo conozco de otro modo, que es lo que voy a decir. Mire, en realidad lo que hay que tener en cuenta aquí es la asunción voluntaria o no de riesgo. Es decir, si asumió el riesgo nuestro guía turístico, ¿sí? Que va a hacer la exposición, tiene que responder, ¿sí? Está en posición de garante porque él asumió el riesgo de cuidar a las personas. Independientemente que el contrato sea válido, haya una cláusula o no, usted tiene que responder, usted tiene que realizar esa conducta, está en posición de garante. Entonces, cuál es la tesis que le estoy diciendo? Bueno, mira, aquí está. Esta tesis se llama asunción voluntaria de riesgo. ¿Sí? Asunción voluntaria de riesgo. Vamos a tener en cuenta eso. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta eso. Pero también se puede criticar. ¿Sí? Ese es el problema del derecho, o lo lindo del derecho penal. También podemos criticar esa postura. Vamos a imaginar el caso siguiente. ¿Cuánto tiempo más o menos me queda, Fabián? Solo para saber. Doctor, ¿qué tal? Vendría a ser 15 minutos que se podrían expandir 20 minutos en su efecto, en el caso que lo deje. Bien, entonces voy a terminar de explicar posición de garantía. Tenía muchos más problemas para plantear, pero vamos con este. Supongamos que posición de garante es como sostuvo Bacigalupo y le siguió mucha parte de la doctrina, asunción voluntaria de riesgo. Si usted asume voluntariamente el riesgo, está en posición de garante. Imagínense el caso siguiente. Ahora estamos caminando ¿con quién puede ser? Vamos a cambiar de ejemplo. Estamos con Luz Valeria Merino García caminando y nos vamos caminando, ¿sí? Por un lugar. Vemos una persona que está tirada de vuelta, desangrándose, ¿sí? Desangrándose. Y ella se va y le da vuelta para empezar a asistirlo. Yo sigo caminando, no me interesa nada. Además, llegaba tarde a dar una clase de Derecho Penal que era más importante para mí. No hago nada. ¿Qué tendríamos que sostener para no preguntarle con esta asunción voluntaria de riesgo? Ella se lo da vuelta, lo empieza a ayudar, pero puede decir, no, este era mi enemigo, lo dejo tirado. ¿Qué tendríamos que decir? Por esta teoría, Bacigalupo. Bueno, mire, quien empezó a ayudar está en posición de garante porque asumió el riesgo. El que iba caminando tranquilo, no. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque
pasaba caminando nomás, no hizo nada. Suena medio ilógico que alguien que por lo menos empezó a ayudar responda de vuelta por una pena mucho mayor que a la pena de quien no hizo nada. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo que se tiene en cuenta? Como muy bien dice el mundo, que se nota que está en la temática del derecho penal. Mire, acá básicamente lo que se tiene en cuenta es que con esa conducta se haya interrumpido o no un curso de salvamento, que haya empeorado la situación, que yo haya evitado que otra persona haya realizado, ¿no es cierto?, la acción de salvamento. Yo interrumpo esa acción de salvamento de alguna manera. Más que interrupción de curso de salvador, al mundo le da una corrección. Es básicamente empeorar la situación y evitar que le presten ayuda, porque la interrupción de cursos salvadores podemos prestar a básicamente alguna duda, ¿no es cierto? Porque a mi juicio la interrupción de cursos salvadores únicamente se da de forma activa, ¿sí? Yo sigo esa postura. Entonces vamos a decir, lo que hizo es evitó que otra persona preste ayuda. Es más preciso la interrupción de un curso de Salvador y yo soy activo. Imagínense que, ¿cuál sería la interrupción de un curso de Salvador? Viene corriendo Fernando Vallejos a salvar a Fabián, que se estaba por caer un precipicio, y yo le doy un piedrazo o le doy un chelazo, vamos a decir, le doy como una chela en la cabeza, una botella de chela en la cabeza, a Fernando cae. Entonces, la pregunta, o eso es uno de los problemas más grandes, omisión, y gracias por decirlo. La pregunta es, bueno, mire, usted está en una posición de garante, ¿sí? Perdón, ¿usted responde por acción o por omisión? Y yo le diría que es por acción, ¿sí? Es por acción, porque realiza, es un delito activo. La interrupción de cursos salvadores son delitos activos. Hay acción. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a la última forma de posición de garante rápidamente de esta tesis formal. Y básicamente es el hecho precedente. ¿Cuál es la conducta precedente? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Que ese hecho precedente tiene que ser necesariamente ilícito. No puede ser un hecho ilícito. Imagínese que usted realice y actúe conforme a la norma y eso le otorgue un deber especial. Entonces sostenemos que necesariamente el hecho ilícito debe ser ilícito, ¿sí? El hecho anterior debe ser ilícito. Debe ser lo mismo, perdón. Debe ser ilícito, ¿sí? ¿Y qué discute la doctrina? Si ese hecho ilícito, ¿qué categoría tiene que tener? Debe ser una conducta típica, debe ser una conducta típica antijurídica, debe ser una conducta típica antijurídica y culpable. Vamos a quedarnos con que la mayoría de la doctrina le va a decir, bueno, mire, tiene que ser una conducta ilícita y que se pueda imputar objetivamente. Es decir, tiene que pasar el filtro de la imputación objetiva. Entre ellos, de vuelta, Roxim, ¿sí? Para que tengan un autor de referencia. Tiene que poder imputarse objetivamente. Es decir, que tiene que pasar ese filtro que ustedes conocen, de que no existe competencia de la víctima, de que básicamente sea una conducta que supere el riesgo permitido, de que no existe una provisión de regreso, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que pasar ese filtro para que esté en posición de garante el sujeto, si no sería totalmente impune. Y por último, en cuanto a las posiciones de garantes, un segundo, quiero compartirles algo. Fíjese. Mire, la teoría en cuanto a posiciones de garante que de alguna forma viene a superar, si se quiere, o las expectativas, superar dogmáticamente a la teoría formal, es básicamente la teoría de Armin Kaufman. Se llama teoría de las funciones, pero nada tiene que ver con el funcionalismo. No se olviden que Armin Kaufman es el primer subjetivista, es del finalismo, ¿sí? Se llama teoría de las funciones. ¿Por qué? Porque tenemos o función de protección de un bien jurídico, o tenemos la función o el deber de control de una fuente de peligro. ¿Está? O función de protección de un deber jurídico, o un deber de control de la fuente de peligro, es lo que dice Kaufman. De alguna forma,
Habla de estrecha vinculación familiar, habla de una comunidad en peligro, asunción voluntaria de la función de protección, que es lo que hablábamos hoy. También habla, ¿no es cierto?, del actual precedente por las cosas o por otra persona, ámbito de dominio por las cosas. ¿Qué es lo que agrega Armin Kaufmann? ¿Qué es lo que agrega a la doctrina penal y es lo que quiero que le quede? Mire, lo que veníamos hablando nosotros en estos últimos 10 minutos es la posición de garante si se funda en un deber jurídico. ¿Sí? ¿Qué deber jurídico? De protección. Yo tengo que proteger un bien jurídico. ¿Qué agrega Kaufmann? ¿Qué agrega Kaufmann en cuanto a la teoría de las funciones? No únicamente el deber de protección del bien jurídico, sino que además tiene que tener, ¿no es cierto?, función del control de una fuente de peligro. Para dar ejemplos de control de fuente de peligro. Imagínense que yo tengo un perro muy peligroso, ¿sí? En realidad no, tengo un perro muy chico que debe andar por acá, pero no sé dónde está. Básicamente es un perrito así, pero imagínense que tengo un perro grande y peligroso. Miren, usted tiene el deber de control de esa fuente de peligro. Usted tiene el deber de control de esa fuente de peligro. No puede dejar que su perro, que es agresivo, vaya y muerda a una nena, un nene de 3 años y ocasione la muerte. Usted es constructor, usted está construyendo. Bueno, cuide que esa construcción no se derrumbe y mate a alguien. Usted tiene el control de esa fuente de peligro. Usted tiene un hijo que es agresivo de 10 años, cuídelo, tiene responsabilidad, ¿sí? Él no va a responder porque saben que es inimputable. Mejor dicho, no es punible. La imputabilidad es una cuestión material. Pero, básicamente usted va a responder porque tiene el deber de control de esa fuente de peligro. Tenía varias problemáticas más para tratar, entre ellos los cursos causales, la interrupción de los cursos causales salvadores. Tenía algunas problemáticas subjetivas en cuanto a los elementos que estuvimos analizando, los cuales se vuelven muy apasionantes porque imagínense los casos de error en la omisión. Y tenía también para hablar algunas cuestiones respectivamente a la participación y a la tentativa en cuanto a las omisiones, pero tristemente estamos en tiempo, no quiero abusar de su tiempo. Así que cualquier duda, consulta o pregunta, como ven, todas mis redes sociales son Carlos Molina. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, comparto todos los lugares donde nos invitan a hablar, a las charlas que se terminan organizando, y creo que le va a servir en la online a ustedes. Bueno, para mí siempre es un gusto colaborar con profesionales, más cuando son de otro país. Lo lindo de nuestra carrera y de la elección, particularmente el derecho penal, que por lo que veo acá tienen idea, están leyendo y le interesa esta materia, lo más apasionante de esto que uno nunca deja de aprender, nunca termina de aprender, y cuando cree que aprendió algo tiene que volver a leer y tiene que volver a actualizarse. Y habla bien de ustedes como profesionales, intentar ser mejor un poco cada día, ¿no es cierto? No quedarse con lo que uno aprendió en la universidad y punto, no quedarse con lo que aprendió cursando una materia. Así que felicito por una parte a Fabián y a todo su equipo por las organizaciones de estos eventos. Siempre es muy interesante que el profesional y el estudiante tengan estos ámbitos para seguir capacitándose. Y también felicito a quienes asistieron por intentar conocer más el derecho penal. Por mi parte pido disculpas si fueron muy limitadas mis oraciones, fueron muy limitados el conocimiento que les transmití. Es lo que estoy preparado para transmitirle y espero que por lo menos le haya causado una duda. Si a usted le hace dudar, está perfectamente, ¿sí? Está súpermente bien mi misión y con eso está. Los delitos de omisión claramente, Calderón, admiten, ¿no es cierto?, su forma culposa. Los delitos de omisión impropia. La omisión propia no, salvo que esté estipulado en el código, pero no existen omisiones propias culposas, solamente existen omisiones impropias culposas. Imagínense el caso en el que usted por ejemplo, está cocinando. ¿Qué comida pueden estar haciendo en olla propia de Perú, Fabián, por favor? O cualquiera. Lomo saltado, papa a la huancaína.
Bien, está haciendo un lomo sentado y lo que hace es olvidarse porque justamente tenía que ir al kiosco a comprar otra cosa, se olvida prendida la estufa, la cocina y se empieza a prender fuego. Los llamados delitos de olvido serían omisiones culposas, ¿sí? Los llamados delitos de olvido. Usted se olvidó de realizar esa conducta de vida, que era apagar el fuego, apagar la cocina, apagar la sartén, para evitar que se incendie todo y, por ejemplo, justamente estaba su hijo menor durmiendo ahí cerca y murió. Sería un homicidio imprudente, un claro homicidio imprudente por omisión. Bien, ha sido un gusto entonces, Fabián. Cualquier cosa queda a su disposición. Espero que le haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Molina, por desarrollar el tema referido a la comisión por omisión. Por parte de nosotros, es todo un placer contar con su presencia. De parte del doctor Hans de Salinas, le brinda nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos y por contribuir en el desarrollo de los especialistas y amantes del derecho penal. Muchas gracias, estimado doctor. Esperamos nos volvamos a ver en una siguiente ocasión. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, estimado doctor. Estimados participantes, muy buen día. Continuando con el desarrollo de las presentaciones, en estos momentos corresponde la sesión de la doctora Catalina Mongui con el tema la antijuricidad. La doctora va a ingresar en unos momentos, así que vamos a entrar a un ligero break de uno que otro minuto, y cuando retornemos hacemos el aviso por el grupo de WhatsApp. Pero de todos modos, la sesión se va a encontrar activa, ¿sí? Así que en unos momentos empezamos.